El documento lo tenían ya de la clase anterior, que había puesto todo lo que eran los principios de una sociedad, y ahora vamos a hablar del principio de subsidiariedad. Al inicio de este subtema de la subsidiariedad, me habla de que es imposible promover la dignidad de la persona humana si no se cuidan varios grupos, entre ellos la familia. La familia debe de ser muy importante y según los derechos humanos y todas las sociedades, debe de cuidarse de que la familia se constituya como lo que idealmente debe ser, la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Obviamente hay muchos problemas en la convivencia humana de que a veces hay familias que se desintegran, no es lo ideal, pero a veces es lo más sano que puede ocurrir por la salud mental de los hijos. Lo que no es correcto es que caigamos en una actitud egoísta y yo poder decir, por ejemplo, no, yo no me quiero casar, yo no quiero formar una familia, pero quiero un hijo. Entonces, como sea, yo soltero o soltera, me voy a conseguir un hijo y esa va a ser mi familia. Sí sería una familia, una especial familia donde solo es papá, hijo o mamá, hijo. Pero ¿por qué caería en una parte egoísta? Porque estaríamos negándole al hijo el poder gozar de su papá y de su mamá, ¿verdad? Lo ideal, me dice, toda sociedad debe cuidar a la familia, a los grupos, a todas las asociaciones de los cuerpos intermedios que hablábamos la vez pasada. Y se necesita de todos esos cuerpos intermedios para poder desarrollarse de la mejor manera. En la siguiente página, a mediados del numeral 186, e incluso yo se los he dado ya marcado, está la definición de este principio. Y le dice que todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo de los menores. Este término fue creado por la Iglesia Católica y en ningún momento significa subsidio al que estamos acostumbrados, por ejemplo, en el recibo de la luz, en el recibo del agua. Ahí se da un subsidio, es decir, el gobierno o la institución pone cierta cantidad de dinero y el usuario de ese servicio paga la otra cantidad. Eso es subsidio. Pero subsidiariedad va más allá. Me está hablando de que las instituciones más desarrolladas, que tienen más capital, que tienen más conocimiento, deben ponerse en disposición de ayudar a los menos aventajados como para que ellos también se desarrollen. Me dice que el principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores. Nosotros ya nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida en las sociedades, cómo hay personas con posibilidades o con poder o con dinero. Se aprovechan de las personas más sencillas y las convierten en sus serviles, que hagan lo que ellos dicen, que les estén sirviendo siempre porque gozan a lo mejor de comida, gozan a lo mejor de alguna casa. Eso no es subsidiariedad. Entonces, ese es abuso sobre las personas más sencillas. Subsidiariedad se refiere a que la institución que está más desarrollada en cualquier sentido, ya sea académico, ya sea religioso, ya sea económico, que tiene gran posibilidad, que le ayude a los que tienen menos posibilidad a desarrollarse y emprenderse a caminar. Por ejemplo, ustedes ya han escuchado un dicho que dice, no le des el pez a la persona pobre, sino que mejor enséñale a pescar, ¿verdad? Ese enseñarle a pescar es una subsidiariedad. Obviamente, si nos imaginamos de una persona desarrollada que le va a enseñar a pescar a otro, esta persona va a regalar, por ejemplo, lo necesario para la pesca, ya sea la caña, la red, yo no sé. Y la persona que va a aprender, que va a poner todo su esfuerzo, el tiempo, o a lo mejor le va a tocar andar remando, no sé. Entonces, los dos ponen trabajo, los dos trabajan. El más desarrollado pone más cantidad de cosas y el menor desarrollado pone el esfuerzo y pone otra ayuda. No es que se lo van a regalar. Subsidio no es regalar, es ayudar a que la persona aprenda a trabajar, se comience a desarrollar y siga adelante. ¿Qué ejemplo les puedo mencionar? Imagínense que en El Salvador no estamos exentos nosotros a desastres naturales. De hecho, todos los años hay desastres naturales. Y lamentablemente hay personas que a veces pierden sus casas,
Y vienen instituciones, la universidad da mucha subsidiariedad a la sociedad. Por ejemplo, si a una colonia, un par de casas han perdido el techo, llega la institución bien desarrollada y le dice, bueno, yo le voy a dar todos los materiales que usted necesita para volver a levantar su casa, pero usted pone la mano de obra y usted pone el trabajo. Entonces, esa es subsidiariedad, donde la institución o la instancia más desarrollada pone la mayor cantidad de cosas, pero el que va a recibir la ayuda pone también trabajo, ¿verdad? Y no es que va a ser regalado, porque si se le regala, entonces ya viene caridad. Se han dado en la historia de El Salvador muchas respuestas. Yo recuerdo que cuando algunas personas en desastres naturales, o el gobierno o la alcaldía u otras instituciones privadas, que son los cuerpos intermedios, ofrecían ayuda, por ejemplo, le decían a las personas, mire, si le cayó el techo, yo le voy a dar las láminas, lo que necesita, pero usted lo pone. Entonces, han habido respuestas de las personas necesitadas que dicen, bueno, si no me va a dar el techo ya puesto, colocado y listo, mejor no me dé nada. Por entonces mejor no me ayude. Entonces, no entienden lo que es la subsidiariedad. Subsidiariedad es que la persona necesitada pone un esfuerzo, pone trabajo y la institución más desarrollada pone más trabajo. También en el numeral 185 le dice una cláusula muy importante de la subsidiariedad, y de hecho igual yo se la he marcado porque es lo más importante. A la luz del principio de subsidiariedad, esta suplencia institucional no debe prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Quiere decir que es una ayuda que no va a ser de por vida, no es una ayuda que va a durar mucho tiempo, sino que el tiempo necesario para que la persona o la institución necesitada aprenda a caminar solito. Nosotros decimos, usted ya aprendió a nadar, ahora váyase nadando solito. Del momento en que ya nada, se le quita la ayuda y se le deja solo, porque ya se desarrolló. Y se va en busca de otras personas necesitadas para brindarles siempre la ayuda. No sé si hasta ahorita me he dado a entender cuál es la subsidiariedad, que no es caridad. La, en algunas colonias, creo, si ustedes se han dado cuenta, a veces acostumbran formar directivas para buscar el bienestar de la colonia, pero siempre pidiéndole ayuda, por ejemplo, a las alcaldías. En mi adolescencia, en mi niñez, la mayoría de las calles en Santa Ana eran polvosas. Entonces las directivas se unían a trabajar para solicitar a la alcaldía o a la institución pertinente el pavimento de una calle o en su defecto ponerle adoquín. Y se organizaban y hacían fiestas, hacían rifas para recolectar dinero, los de la directiva de la colonia. Porque llegaban a la institución y les decía, muy bien, nosotros les vamos a dar el material, pero ustedes deben de poner parte del trabajo o parte del dinero, ¿verdad? Bien, ponen parte del dinero, pero ¿qué han hecho para conseguir ese dinero? A veces fiestas, a veces la famosa reina de la colonia, a veces son rifas o ventas de cosas. Las personas en las colonias se ponen a trabajar para recolectar el dinero que a lo mejor a veces les piden en las alcaldías para poder completar lo necesario para la ayuda que necesitan. Esa es subsidiariedad. ¿Qué no es subsidiariedad? Cuando le dan todo, ¿verdad? Cuando le dan todo. Por ejemplo, si usted está pensando en este evento que tiene años, que incluso la ONU ha pedido que desaparezca, que es la Teletón. La Teletón es como un disfraz de ayuda, ¿verdad? Porque si fuese una ayuda real, todo el dinero que recolectan, buenos días, Eric Francisco, y todo lo que ellos reúnen para ayudar a las personas necesitadas llegaría a todas las instituciones del país encargadas de dar una fisioterapia o atención a una capacidad especial. Pero, por ejemplo, las instituciones dedicadas a esto, que son nacionales, son las famosas, el CRIO, que es el Centro de Rehabilitación en Santa Ana. No me recuerdo cómo se llama en San Salvador, ahorita se me ha olvidado, pero en cada departamento hay una institución del gobierno encargada de la rehabilitación.
Y por el otro lado están las instituciones que beneficia Teletón. Entonces, ¿por qué no es subsidiariedad? En primer lugar, porque ellos benefician solo a sus clínicas, si le quiere ver así. No se meten con las clínicas gubernamentales, por un lado. Y por el otro, si el paciente no puede, no tiene para pagar la cantidad que le están pidiendo, no lo ayudan, no le proporcionan ni terapia y mucho menos una prótesis que necesita. Entonces, esa no es subsidiariedad, ¿verdad? Es un robo. ¿Por qué? Porque ¿por qué creen ustedes que las empresas donan y donan grandes cantidades de dinero? Porque es una forma de quitarse impuestos. Todo lo que ellos donan, al final, en la devolución, ellos recuperan. Entonces, no es ni caridad ni nada, ¿verdad? No es un ejemplo. El del gas, les decía, no es un ejemplo de subsidiariedad, tampoco el del agua, tampoco el de la luz. Es todo aquello donde se les da ayuda para que las personas se desarrollen. Hace muchos años quizás comenzaba yo a trabajar en la universidad y pude conocer muchos de las ayudas sociales que dan, y uno de ellos es en el ramo de agronomía. Se les da a muchos agricultores. Yo estuve visitando unos campos que estaban aquí por Texistepeque, creo, por Metapán. Y entonces lo que se les llevaba era, por decir algo, la semilla o lo que iban a sembrar. Ellos, los agricultores, eran los que sembraban, cultivaban, y la universidad se encargaba de darles asesoría. Cómo tenían que cultivar, qué cuidado le iban a dar, cómo iban, ya vamos a hablar sobre las becas, Andy, cómo van a cultivar. Y es más, mucho del producto que este agricultor ya cultivaba era llevado a la universidad y la universidad lo vendía. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en lo poco que han estado en la universidad, que en la universidad, en el laboratorio de tejidos, había venta de chile verde, venta de tomate, venta de cebolla. Entonces, no era algo que cultivaban los alumnos, sino que estas personas que recibían la subsidiariedad. La universidad les da la ayuda, pero ellos dan el trabajo. Y todavía la universidad les decía, si usted quiere que le ayudemos a vender su producto, tráigalo, póngale precio y nosotros aquí se lo vendemos. Entonces, esa es subsidiariedad. Lo ha hecho con construcción de casas también en el oriente del país y un sinfín de ayudas que hace, pero poniendo en práctica la subsidiariedad. ¿Qué pasa con las becas? Una beca es subsidiaria siempre y cuando la persona ejerce un trabajo después. Bueno, por ejemplo, en la universidad, los que logran gozar de una media beca, ya hay un grupo que está liderado por el licenciado Hugo, que le dice, bueno, entonces ustedes tienen que dar tantas horas de trabajo a la universidad porque la universidad les ayuda a pagar, por decirlo así, la mitad de la cuota mensual. Entonces viene el estudiante y da como trabajo social a la universidad. Esa es subsidiariedad porque no solo se lo regalan, sino que desquita, por decirlo así, esa ayuda que le da con trabajo ofrecido dentro de la universidad misma. Y así es como, por ejemplo, muchos estudiantes de enfermería, que donde yo puedo hablar por una de mis hijas, que su trabajo social es en la clínica, estar ahí inyectando, atendiendo a los pacientes, incluso los de medicina también, de otras carreras a veces los mandan a trabajar en la biblioteca, hacer algo, pero siempre es en servicio de la universidad. ¿Qué otro tipo de becas son subsidiarias? También las que ofrecen otras instituciones fuera de la universidad, por ejemplo, USAID es uno, la universidad, la embajada americana y otros estados también ofrecen becas. Por ejemplo, tuve la oportunidad que mi hijo mayor, él ganó una beca por USAID para ir a estudiar fuera del país 2 años. Y el programa le dio todo, pero le dijo, cuando usted regrese, usted estuvo 2 años fuera, usted debe pasar 2 años trabajando en la universidad, pero porque tiene que aportar todo el conocimiento que trae, creando proyectos, inventando o creando cosas nuevas en la universidad, así como ya está en la universidad del laboratorio de alimentos. Ya incluso hoy en esta cuarentena se estuvieron fabricando como barras energéticas que fueron repartidas con algunos alumnos de carreras, generalmente medicina, porque son los que siguieron activos, para poder ayudar a las personas. Entonces, si 2 años pasa fuera, sus 2 años debe de pasar en la institución,
para brindar todo el conocimiento al servicio de la institución educativa donde está. Entonces, esa es subsidiariedad. ¿Qué sucede cuando el becario no cumple? En el caso de estos programas, bueno, si se retira y no cumple el pacto, entonces el programa lo obliga a pagar la cantidad de dinero que ellos han invertido en el estudiante, ¿verdad? Entonces, justo mi hijo hoy en este mes pasado terminó los 2 años para trabajar en ese aspecto. Él pudo sacar 2 maestrías, una en México y una en Estados Unidos. Y créanme, yo no creía en las becas antes, porque decía yo, es mentira que se van becados. Y sí, les dan desde el pasaje de avión, la alimentación, los libros, todo lo que necesitan, ¿verdad? Pero es un subsidio, porque ellos quedan comprometidos a regresar al país de origen, a trabajar y dar sus conocimientos y preparar personas, capacitar personas para como devolver en trabajo todo eso que ellos han, han recibido. Pero igual le dice, pero no debe ser prolongado, porque desde el momento en que la persona ya está preparada, ya queda libre. Muchos de los becarios en este caso le dice, después de esos 2 años, usted está libre de irse de la universidad si quiere, pero usted ya cumplió, usted ya está preparado para salir de la universidad. Y de hecho mi hijo acaba de comenzar un nuevo trabajo en todo lo que es producción de caña a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, se cumplió todo el proceso para cumplir la ayuda que ha recibido. Y así puede ser cualquier beca, si usted quiere llamar beca pequeña en la universidad, no es pequeña porque es una carrera universitaria. Y cuando las notas son sobresalientes, la misma universidad promueve a los estudiantes de mayores notas cuando se entera de las becas que vienen al exterior, ¿verdad? Los intercambios ¿cómo se dan? También son intercambios subsidiarios cuando el proyecto les paga todo. Ya no es subsidiario cuando al estudiante le toca costear ciertos gastos. Pero igual debe de ser hasta el momento en que la persona es capaz de seguir caminando y abriéndose campo ella sola. Esto sería con respecto al principio de subsidiariedad. No sé si está con ese principio. ¿Hay comentarios o preguntas que quieran hacer? ¿Estamos bien? ¿No, Fátima? Fátima, vi que hizo un no, ¿tiene dudas? Fátima Nayeli, ¿estamos bien? No tiene dudas, muchas gracias. Entonces nos vamos al principio de participación. Gracias, Cristian. El principio de participación les va a sonar bastante parecido porque ya lo analizamos cuando vimos los derechos humanos. Se recuerda que en el derecho humano decíamos, usted puede participar en el gobierno de su país, ¿verdad? Ya sea en una alcaldía, en cualquier institución. Todo salvadoreño tiene derecho y en todos los países lo protege eso. Y entonces le dice que una consecuencia de la subsidiariedad es la participación. ¿Por qué? Porque el que ha sido ha recibido una subsidiariedad dice, bueno, entonces a mí me dieron, yo tengo la obligación de devolver. ¿Y a dónde va a devolver? En la sociedad, porque su trabajo, conocimiento lo va a poner al servicio de los demás. Por eso es que consecuencia de la subsidiariedad es la participación. Y puede contribuir en todos los ámbitos de la sociedad, cultural, económica, política, social de una comunidad donde pertenece. ¿Qué es lo que se busca? Favorecer a los más necesitados. En toda sociedad siempre van a haber personas sumamente desarrolladas que aparentemente podríamos decir no necesitan ayuda, pero siempre van a haber personas que están intermedio, que a lo mejor no son ricos, no son pobres, no tienen miseria, pero con lo que tienen pueden dar su ayuda. Y créame y les aseguro que quizás son los que más trabajan, porque el que tiene posibilidades, para él es mucho más fácil poner el capital a disposición y que lo maneje alguien de una clase media, llamémosle así, que es el que se encarga de trabajar y llegar hasta los más necesitados. Siempre es un empeño laboral, es una responsabilidad, es una corresponsabilidad. ¿Por qué co? Porque va a la par de. Si yo les dijera a ustedes, nosotros como ética social vamos a hacer algo para ayudar a los demás, es responsabilidad de todos. Somos corresponsables, porque si de los 23 que estamos acá, 3 no quieren trabajar, eso ya nos hace encogiar.
por la irresponsabilidad de ellos puede hacer que el proyecto no sea un éxito. Es como cuando a usted le dejan una tarea en grupo, cuando hay alguien que no le responde, no le trabaja, no le apoya, usted se molesta. Y usted siente que ese grupo va cojeando porque no trabajan todos al mismo nivel como debería de ser. Lo mismo es la participación. Le dice en la página 105, el numeral 190, que le dice de que no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, sino que también los pilares del ordenamiento. ¿Quiénes son los que dan un ordenamiento social y político a una nación, a una ciudad? Los que están en el poder, ¿verdad? No son los dueños del país, porque los dueños del país somos todos. Entonces, tenemos que trabajar por ese país. Nadie va a decir, eso a mí no me gusta, hay que trabajen los demás, a mí eso no es conmigo, yo estoy tranquilo en mi casa y a mí no le debo nada a nadie, ni tengo por qué pagar. Entonces, todos estamos en. Ahora bien, decíamos en las clases anteriores, todo de acuerdo a las capacidades y dones, si lo quiere ver así, de cada uno, porque no todos servimos para todos, ¿verdad? En el caso de las clases. Yo no sé si usted se ha topado con docentes a lo largo de su vida, que a lo mejor tendrán mucho conocimiento, pero no son capaces de explicar como para que el estudiante aprenda y entienda. Y usted dice, ese docente es muy buena persona, pero es un mal docente porque no puede explicar. No todos nacimos para ser profesores, no todos tenemos la capacidad de ser médicos, no todos tenemos la capacidad de ser enfermera. Yo veo un poco de sangre y me mareo todo y me tengo que salir. No todos, cada quien de acuerdo a las capacidades y dones que tiene para desarrollar. Ahora, abajito del 191 le dice que hay una fuente de preocupación en la sociedad o en la iglesia. ¿Y quién le preocupa? Los países de régimen totalitario o dictatorial. Aquí estaremos hablando de aquel tipo de países que llevan una política, por decirlo así, comunista. ¿Por qué? Porque en los países comunistas todo es impuesto, solo uno está en el poder y ese es el que ordena lo que van a hacer. No da posibilidades a que el poder sea repartido entre algunos para tomar las decisiones correctas, sino que es este el que decide. Por ejemplo, hay países, China comunista, por ejemplo, me creo que tiene reglas hasta de la natalidad, que solo pueden tener un hijo, y ese hijo debe ser varón, ¿verdad? Si es niña, su primer hijo, podrían tener la opción de tener otro hijo, pero que sea varón, pero si nace niña, tienen que pagar una multa o en su defecto deben abortarlo. Y eso es por ley. Eso es dictatorial. ¿Cómo le van a llegar los ciudadanos de ese país, por ejemplo, a ese dictador, presidente dictador, y decirle, mira, quiero ser parte de tu gobierno, quiero colaborar, quiero ser un ministro? ¿Qué le va a decir? No, porque el único que manda aquí soy yo. Entonces, en ese tipo de países no hay participación. Los ciudadanos son bien, bien coaccionados. Yo recuerdo hace algunos 10 años, quizás, sí, unos 10 años, un poquito más. Yo tuve la oportunidad de conocer a un entrenador en natación. Uno de mis hijos nadaba y era hasta ¿cómo le llama? Era de la Federación de Natación, pero era un profesor cubano el que los entrenaba. Y yo, como por estas materias que daba, siempre me gustaba hablar con el señor, preguntarle cómo era el régimen en el que ellos vivían, cómo era, pues, porque si realmente eran libres o no eran libres. Y él me decía, bueno, en primer lugar, se dio la oportunidad que después de un año él iba a ir a su país. Pero antes de eso, yo siempre escuchaba que decían, es que los que vienen, entrenadores que vienen de otro país, principalmente de Cuba, tienen un gran salario. Y yo decía, ¿por qué a él le van a pagar más si es de otro país, si habiendo otros entrenadores en El Salvador? Hay una diferencia abismal entre un entrenador cubano y un salvadoreño. El cubano es disciplinado, el salvadoreño no es disciplinado. Porque me recuerdo que mi hija tuvo otro entrenador salvadoreño, que él desde la piscina le gritaba que nadaran 500 metros, que nadaran 1000 metros, que cambiaran, pero él que tenía en mano una Coca-Cola y un churrito. Cuando les entrenaba el cubano, si ellos nadaban 500 metros, él caminaba los 500 metros con ellos a la par de sus estudiantes, corrigiendo brazada, corrigiendo patada, corrigiendo
respiración. Entonces, hay abismal. Pero yo me recuerdo que en una ocasión yo le hice 2 preguntas claves a este señor. El primero fue, me dicen que usted gana bastante. Cuénteme cuánto gana. Y se puso a reír y me dijo, sí, es cierto, gano bastante. Lo que no les han dicho a ustedes es que el 75% de mi sueldo va para Cuba. Yo no, ni siquiera lo veo. A mí solo me entregan aquí el 25% de mi sueldo y con ese debo vivir en El Salvador, ¿verdad? Entonces, imagínense estar trabajando tanto para que la mayor cantidad de su sueldo vaya para un estado, no es bonito, no causa gracia. Y en otra ocasión, él en sus vacaciones tenía permitido ir a visitar Cuba. Pero en las pláticas él me contaba de que yo, bueno, quizás siempre me gustó andar peinada y maquillada y todo, y me decía, todos los días cargas lápiz labial. Una mujer en Cuba para tener un lápiz labial tiene que trabajar bastante, porque son muy caros. Tú cargas las uñas pintadas, allá eso casi no se ve, porque es muy caro. Cuando se acercaba su viaje, yo me recuerdo que le dije a otras mamás de los niños federados y les dije, miren, el profe va para Cuba, ¿por qué no le compramos labiales y que le lleve labiales a su familia, a sus amistades? Y él se dio cuenta que yo estaba armando, el comprar un paquete entre todos para que le llevara a sus mujeres. Y me dijo, no te emociones, no me vayas a dar de un labial. Y le dije, pero profe, si se lo estamos regalando. No, me dice, porque si en el aeropuerto ven que yo llego cargado con labiales, llego cargado con esmaltes y cosas así, me van a decir que yo estoy robándole a Cuba y me van a decomisar todo y no me lo van a dejar pasar, porque todo es contabilizado. Y le decía yo, feo, porque si son regalos que se mandan, no tendrían por qué quitárselo. Entonces, vean, no hay libertad. En esa ocasión yo me recuerdo que también me dijo, él hablaba mucho conmigo, nos hicimos bastante amigos, y en una ocasión me dijo, te quiero contar algo, estoy muy feliz, mi hermana al fin va a ser libre. Y me picó esa expresión y le dije, profe, ¿qué significa libertad? Que mi hermana ya trabajó los 30 años para el gobierno, ahora ya puede optar a un pasaporte y salir de Cuba libremente a pasear. Y entonces le decía, ¿quiere decir que no puede cualquier cubano acceder a un pasaporte para salir? No. Nosotros somos libres hasta que nos jubilemos. Y yo le decía, mire, profe, si es tanto problema, ¿usted por qué no se queda? Pues quédese en El Salvador y va a vivir. No, porque mis hijos están en edad de entrar al servicio militar obligatorio y ellos pagarían las consecuencias. Entonces, vean, un régimen totalitario, la persona, el ciudadano no es libre, aunque quieran vendernos la idea de que sí es libre, porque yo lo estaba hablando con alguien que vivía y trabajaba, era un empleado del gobierno, un profesor del gobierno, que podía salir a otro país, pero porque su sueldo, la mayor parte llegaba al país. Entonces, no hay libertad, no hay participación. Por eso es que acá la Iglesia les menciona en el documento que un régimen totalitario y dictatorial no permite que haya participación. Va a haber participación el día que los gobiernos vayan rotando, que el presidente rote, que la asamblea rote. Yo diría que nuestra asamblea es totalitaria, porque ¿cuántos años tiene la mayoría de diputados de estar ahí? Solo nuestra alcaldesa en Santa Ana, por Dios, es una jovencita cuando entró a eso. Ahorita ya ni puede caminar la señora y todavía anda de alcalde. Entonces, en alguna medida, las corrupciones hacen de que estos dictadores se sienten en los lugares y eviten la participación, ¿verdad? Y no los permitan a ellos trabajar por ello. Vamos a la solidaridad. ¿Con participación estamos bien? Sí, ¿verdad? Vamos a la solidaridad. Ahora, la solidaridad es como la contraparte, si lo queremos ver así, a la subsidiariedad, ¿verdad? Se da en una sociabilidad, ¿verdad? Solidaridad es que yo le voy a dar ayuda a los demás. Yo veo que hay una necesidad, yo soy empático. Empático significa que yo sienta con los demás y le voy a brindar su ayuda. Y por eso que en más de alguna ocasión hemos regalado ropa en buen estado que tenemos, cosas en buen estado que tenemos y se la damos a alguien que lo ayude. Ya hemos tenido algún amigo o alguna amiga en problemas que nos dice, necesito que me acompañes. No dicen eso, dicen, haceme el paro, vamos a metro, haceme el paro, vamos a comer. Y cuando la persona le dice, sí, voy a ir, entonces está siendo solidario.
porque está brindando su compañía y amistad a esa persona que lo solicita. Y del momento que lo solicita es porque lo necesita. Entonces, eso es solidaridad. Y quien llega a ser solidario nos permite a nosotros llegar más allá. ¿Cuántas veces hemos dado ayuda a personas desconocidas que jamás vamos a saber si nuestra ayuda la disfrutan o cómo la reciben? Nunca, porque cuando han habido necesidades en El Salvador, hay centros de acopio donde piden comida, piden lo necesario, se los vamos a dejar y no sabemos a quién le llega, pero que le llega a alguien, le llega. Por eso es que aquí le dice que nos permite establecer relaciones entre personas lejanas y personas desconocidas. ¿Por qué lejanas? Porque también en El Salvador ya hemos recibido ayuda que viene de otros países, de gobiernos que no nos conocen, de personas que no nos conocen y están lejanas, sin embargo, nos dan su ayuda. Me dice en el numeral 193 que la solidaridad se presenta bajo dos aspectos complementarios, como principio social y como virtud moral. Principio social porque nos vamos a la sociedad, ahí es donde nosotros la desarrollamos. Pero también como una virtud moral, le dice, no vista como un sentimiento superficial de los males que vemos en las otras personas. Porque hay personas que cuando ven el mal en alguien dicen, ay, pobrecito, y hasta llora por la persona. Ay, qué tristeza, ay, qué triste. Pero no es solo sentir, no es solo ser llorón, digamos, con el mal que vemos en los demás, sino que el tratar de ver qué se hace con las personas. A mí me gustan mucho los animales, bastante, y quizás más los perros, y yo detesto cuando a veces postean fotos de perros maltratados. ¿Cómo es posible que yo me voy a poner a tomarle la foto a un perro maltratado y no voy a hacer algo para ayudar? Eso es ofensivo. Se tiene que hacer algo y no caer solo en que vamos a crearle lástima y dolor a muchas personas que a veces no saben ni dónde ha sido el maltrato y no pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, esa situación debe de parar, no puede caer solo en una virtud moral. Ay, qué pobrecito, qué tristeza. No, caeríamos en un sentimiento superficial. Debe ser social. Tenemos que ayudar, como sea. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, un estudiante? Va a decir, mire, es que yo no trabajo, yo no gano, lo que tengo pues me lo han dado. Perfecto. Pero ¿no será que puede ayudarle a algún compañero a explicarle algún tema que no entiende? ¿No será que puede dar su compañía y su guía en la elaboración de un trabajo? No hacerle el trabajo, sino orientarlo. El día de ayer una compañera me mandaba 2 ejercicios de química y me decía, ayúdame con estos ejercicios. Entonces yo leí y le mandé la explicación de qué tenía que hacer. Y me dijo, no, pero es que yo lo quería resuelto. Y le dije, eso si es un estudiante al que le está dando ese ejercicio, le estaríamos haciendo un mal dándoselo resuelto, porque esa no es la ayuda que él necesita. Y vos, le decía a mi amiga, como docente, lo sabés. No es resolverle el problema al estudiante, es darle la luz como él lo va a resolver, ¿verdad? Eso es llegar y ayudar a los demás. Me hablábamos, bueno, la solidaridad me vuelve a recalcar la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a dignidad, recuerden. Todos tenemos derecho a la ayuda, todos tenemos derecho a ayudar a los demás y de sentirnos hermanos en dignidad, porque ya estamos claros que no somos idénticos. Y la libertad que nosotros gozamos es la que nos permite a nosotros eh, trabajar por los demás. En el 195 tengo señalado con un plumón rosado algo bien importante y se los leo. El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia humana, así como del patrimonio invisible indispensable. Esto me encanta porque nos permite a nosotros darnos cuenta que nosotros realmente le debemos a la sociedad. Yo podría hablar con un joven, obviamente no de ética social, cualquier joven, y me va a decir, yo no tengo por qué trabajar por la sociedad, si lo que yo tengo mis papás me lo han dado. Y tiene razón en ese aspecto. Yo no tengo por qué ayudarle a nadie si lo que yo he aprendido me ha costado a mí. Tiene razón en parte. Pero veamos, ¿en dónde aprendemos a leer?
En la institución educativa. ¿En dónde aprendimos a jugar algún deporte? Lo más seguro en la institución deportiva o con el profesor de deporte. ¿En dónde estamos ustedes estudiando y yo trabajando? En una universidad que no es mi casa, no es de mi propiedad. Quiere decir que si nosotros como seres humanos recibimos de la sociedad toda la facilidad para formarme, para estudiar, para ser deportista, para trabajar, quiere decir que la sociedad me facilita a mí alcanzar todo eso, ¿sí? A usted en El Salvador nadie le va a decir, mire, usted ya no va a terminar su carrera, váyase que a usted ya no le doy el título. No, porque si usted es un estudiante que rinde, que tiene las posibilidades de pagar, está en una privada o está en la nacional y usted va rindiendo, nadie lo puede parar. Pero entonces, ¿de dónde está recibiendo todos esos conocimientos? De la sociedad, de docentes que no conocía y lo llegó a conocer hasta el momento que se convirtieron en sus profesores. De lo contrario, ni sabía que existíamos. Ustedes que yo no existía y yo que ustedes no existían, porque no nos habíamos topado en una relación social. Entonces, por eso le dice, conciencia de la deuda, sí, le debemos a la sociedad todo lo que somos, porque nos permitió y nos va a permitir desarrollarnos allí. Quiero ir, por ejemplo, a un paseo. Bueno, ya sea que vaya a una excursión o como vaya o como sea, es la sociedad la que me permite a mí ir a tal lugar, porque no soy dueña de toda la playa de El Salvador. Los dueños son los dueños de ranchos, de los hoteles o los lugares turísticos. Entonces, la sociedad me permite, aunque yo vaya a pagar, no me niega la entrada a esos lugares. Entonces, yo tengo una deuda, cada uno de ustedes tiene una deuda con la sociedad. Por eso, debemos de hacer lo mínimo necesario, siquiera, para poder devolver a la sociedad que tanto hemos recibido. Y de ahí viene la ayuda hacia los demás, con los más cercanos y con los más lejanos. Ya del 196 en adelante ya habla de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién fue el más solidario de todos conocido en la tierra? Jesús. Porque él sí se preocupaba por los pobres, él sanaba a los enfermos, él, a pesar de ser Dios, no se quedó tranquilo, atiéndame si yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que nació en un establo, ¿verdad? Que durmió, quién sabe a dónde, quizás en el monte, y cada uno de nosotros tenemos nuestra camita, nuestra colchita tranquila, nuestro ventilador que nos dé aire cuando hay calor, ¿verdad? Y él no. Sin embargo, a pesar de haber tenido todas esas incomodidades para vivir terrenalmente, que con solo chaquear los dedos pudiera haber puesto las condiciones más para vivir, no lo hizo. Y él andaba preocupándose por los demás. Si él lo hizo, ¿cuánto no tenemos que hacerlo nosotros? Ese es el, el, el mensaje final que nos deja. Todos estamos llamados a ser participativos. Todos debemos, en la medida de lo posible, ser subsidiarios y si podemos trabajar, muchas de las ONG son subsidiarias. Trabajar en un lugar por ayuda a los demás, excelente. Pero también ser solidarios, no ser egoístas, no pensar solo en lo que yo quiero, sino en los demás. En un equipo de estudios, el equipo de estudio, uno como docente se da cuenta que estudian y se ayudan cuando en un examen casi todos sacan la misma nota, ¿verdad? Porque se están explicando juntos, aunque el docente, si estuviéramos en presencial y lo sentara lejos uno del otro, ese grupo casi siempre va a sacar las notas bien cercanas si es que están siendo solidarios en el estudio. Y eso nadie lo puede opacar, eso siempre sale a la luz cuando el equipo es solidario. Cuando alguien no es solidario, sobresale solo una persona y el otro del equipo va raneando, decimos nosotros. ¿Sí? Podemos practicar estos principios en cualquier momento o situación de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. No sé si hasta ahorita hay comentarios, que ya finalizamos lo que era lo primero, lo principal del tema. ¿O algo que les llamó la atención o sienten que necesito explicar más? Hola, Lick. Hola. Buenos días. Buenos días, dígame. No solo acompañar lo que usted dijo acerca del entrenador de su hija. Ajá, dígame. De igual forma, yo en béisbol tuve un entrenador que no recuerdo bien si era cubano o de República Dominicana, pero él estuvo aquí porque allá no le iba bien, nada bien la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí el único salario que él recibía era vendiendo cosas, porque ni siquiera el gobierno de aquí le pagaba para entrenarnos a nosotros o además niños y personas. Ajá. Entonces es bien interesante porque
pucha, o sea, pasaba ahí todo el día y terminábamos el entreno casi a veces hasta las 7 y él quizás se quedaba un rato más cerrando y todo eso. Y lo único que lograba ganar era vendiendo algún que otro producto del deporte. Y Ajá. sí, eso, pues que sí, bien feito. Sí, es feo porque hay personas y cuando nosotros nos topamos, Edgardo, con situaciones de vida así, uno queda como en shock en ver de que uno, Dios es lindo con nosotros que nos permite tener lo que tenemos, porque realmente hay personas que no tienen nada o tienen menos o se las están viendo más difícil, ¿verdad? Pero sí le aseguro que usted pudo haber comprobado, si tuvo entrenadores también salvadoreños, que hay una diferencia grande. El que viene de estos tipos de países son más disciplinados en el trabajo, ¿verdad? Nosotros como los salvadoreños como que somos un poco más haraganes, pero es una característica negativa que nosotros mismos nos hemos dado, ¿verdad? ¿Tengo que hacer un trabajo? Sí, pero faltan 10 días. Al día octavo empezamos a hacerlo. Desde ahí andamos un poco mal. Nos hace falta a nosotros autodisciplinarnos para dar un buen ejemplo a los demás y trabajar estos principios lo más que se puede. ¿Quiénes van a ser beneficiados? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a verse beneficiado por ello, ¿verdad? Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Sí, Dígame, Fátima. quizás depende de los países, ¿verdad? Sí, sí, porque habrá otros países que a lo mejor son un poco más egoístas, ¿verdad? Hay otras culturas que son un poco más egoístas, donde existe mucho el racismo, por ejemplo, donde quienes se creen más que los demás o se ven más de los demás. Los países latinoamericanos quizás somos un poquito más afectivos, ¿verdad? Si usted, yo me recuerdo, yo trabajé muchos años con un colegio de monjas españolas y al inicio estas monjas eran bien simples, ¿verdad? Nada de abrazos, nada, todo era tosco. Créame que al final ellas mismas se auto llamaban salvadoreñas, porque ya querían, ya abrazaban, ya eran más corazón. Y entonces decían, realmente hay una gran diferencia entre los españoles y los salvadoreños. Nosotros queremos más. Muchos países discriminan a los extranjeros y no crean, incluso aquí en el país es discriminativo. Yo que estudié en la Nacional, cualquier trámite, aunque mi carrera estaba toda aquí en Santa Ana, cualquier trámite que yo iba a hacer a San Salvador, me encontraba amigos de San Salvador que su carrera iniciaba aquí dos años y tenían que irse a San Salvador, y ellos nos decían, aquí nos ven como que somos del pueblo de Santa Ana, como que somos del cantón de Santa Ana. Quiere decir que en el mismo El Salvador, en la misma universidad, una en Santa Ana y otra en San Salvador, ven mal a los estudiantes de Santa Ana. Entonces, discriminamos en todas partes. Que se ve mucho más fuerte en otros países, sí es cierto, ¿verdad? Pero nosotros incluso podemos caer en alguna situación de estas. Y de ahí la importancia de estas materias, pues, de que nosotros no podamos ver lo demás, sino que ¿qué puedo corregir yo? O esto del tema me llamó la atención, esto lo voy a agarrar, decía mi abuelita, pan para mi matata, ¿verdad? Que yo me lo voy a guardar porque a mí me va a servir en dar mejor hacia los demás. ¿No? Gracias, no sé si hay algo más que podamos compartir. Bien, si no, pues entonces yo les agradezco que hayan estado puntual en esta clase, ¿verdad? Hoy ya a partir de esto ya voy a ir pensando yo en otra tarea. No me he metido a calificar todavía la que tenemos. Prometo hacerlo en esta semana para entregarle a ustedes y voy a ir evaluando cómo hacer una tarea de estos principios que realmente se le pueda sacar un provecho. Podría ser un ensayo de lo que nosotros hemos discutido. Igual podría ser en grupos,